Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola Cata, muy bien. ¿Vos? ¿Todo bien por aquí? Preparando, preparándonos para hablar hoy día sobre los dobles, sintiendo los efectos del eclipse, un montón de cosas que Ajá. vamos a ver, que se van a mover hoy día, es temporada de eclipse, así que hablando seguramente de este tema de los dobles en el transgeneracional, a los que nos escuchen se les va a mover bastante el piso, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a compartirles que es un doble. Bueno, nosotros cuando trabajamos transgeneracional, lo que buscamos son afinidades transgeneracionales. Nosotros tenemos lealtades con todas las personas de nuestro sistema familiar, es decir, que nuestra vida va a mostrar un pedacito de cada persona que formó, que existió en nuestro pasado, ¿no? En nuestro sistema familiar. Pero muchas veces cuando uno tiene síntomas, malestares, síntomas físicos, mentales o cualquier tipo de situación que nos roba la paz, lo que buscamos es a través del síntoma específico, si por ejemplo, no sé, tengo problema en el pie, como poner un ejemplo, Ujú, siempre me quiebro el pie izquierdo o tengo en este momento una enfermedad grave, un cáncer, etcétera, o no tengo plata, o me va en el amor, bueno, todas las cosas que para uno y para la vida de todos los seres humanos en realidad son muy importantes. Siempre vamos a buscar a partir de ese síntoma con quién tenemos esta afinidad transgeneracional. ¿Eh? Entonces, a eso se le llama dobles. La palabra lo dice, ¿no? Porque yo ujú, soy yo y siempre se trabaja desde la persona que consulta hacia arriba, ¿no? Es vertical, en donde yo soy doble de mi ancestro, ¿sí? Soy un doble, soy una réplica en cuanto al síntoma que estamos trabajando. Entonces, esto puede ser muy chocante en un principio porque, claro, nos damos cuenta que al ser una réplica o un doble y que esta enfermedad y esta situación ya ocurrió, que estoy repitiendo una situación que tal vez no conocía a mi ancestro, tal vez un ujú, ancestro tres generaciones arriba, pero a pesar de no conocerlo, la información queda en el campo del sistema familiar, o sea, hay una nube de información que guarda todas nuestras experiencias de vida. Y cuando nosotros ya morimos, ¿cierto? Se queda ahí en esa nube. Entonces yo nazco en este sistema familiar, de este padre, de esta madre, de todas estas dos ramas de mi sistema familiar, y yo voy a venir sintonizada con una información, ¿sí? Voy a estar más sintonizada por ahí con un ancestro que con otro. Voy a tener fidelidad a ese dolor que tuvo ese ancestro, voy a tener fidelidad a repetir la misma historia o voy a estar en fidelidad tratando de reparar de alguna forma lo que esa persona vivió. Tenemos que pensar que las cosas positivas no nos afectan en el día a día porque obviamente tenemos tantas las cosas buenas como las cosas dolorosas de nuestros ancestros, sino que justamente aquellas situaciones incómodas, dolorosas, enfermedades, dramas que uno vive en su experiencia finalmente es lo que nos hace ir a buscar a estos dobles, ¿sí? De quien yo soy doble, e ir a buscar su drama. Entendiendo que la enfermedad o las situaciones que vivimos como malestar
es un lenguaje finalmente universal, o sea, yo puedo entender que detrás de una situación puntual X, detrás hay un conflicto emocional no resuelto. Y así como hablamos en constelaciones, ¿qué es lo que queda pendiente siempre sin poder duelar? Son las cosas que se heredan, porque cuando hay culpa, vergüenza, dolor, muertes, secretos que se llaman black en el transgeneracional, eso no lo podemos guardar debajo de la alfombra para siempre, ¿no? Va a salir a la luz porque es como una olla a presión. Y quien saca a la luz esa información finalmente es la persona que está llegando a nuestra consulta, ¿no? Entonces, hay diferentes formas. Cuando estudiamos el transgeneracional se nos enseña la matemática, ¿no? Para poder encontrar con quién yo soy más afín, pero sí hay que tener claro que el síntoma no se me puede escapar, el síntoma siempre va a ser la clave y la guía de lo que nosotros vamos a ir a buscar, porque puede que yo sea doble de todos en mi sistema familiar, pero el síntoma va a tener como, va a ser la puerta de entrada para ir a buscar y dirigirnos con quién nosotros tenemos más afinidad en este síntoma, con este síntoma porque puede que más adelante trabajemos otra situación y va a ser otro el ancestro, porque se van activando cada ciertas edades situaciones y eso nos va a llevar a un ancestro con quien vamos a tener afinidad, ¿no? Y bueno, aquí dejo a Caro para que puedas contar ¿cuáles son esos tipos de dobles, ¿no? que existen en el transgeneracional? Después, si quieren aprender y tienen que hacer la formación, pero un poco más o menos, claro, para que tú puedas enseñarles cuáles son estos dobles que nosotros buscamos, cuál es la lógica del doble. Ujú. Tal cual, bueno, como decís vos, ¿no? Primero que los dobles nos hablan de una afinidad importante con nuestros ancestros y por otra parte nos hablan de que lo que se hereda en realidad son programas, ¿no? Entonces, estos programas uno los puede repetir, ¿no? O reparar. Y hablando un poquito de los tipos de dobles, ¿no? ¿Cómo me di cuenta yo si tengo si soy doble de algún ancestro? Bueno, hay muchos datos. Primero que nada, por fecha de nacimiento, se hacen algunos cálculos, mi fecha de nacimiento en un rango de 10 días antes, 10 días después, todas las personas que hayan nacido en ese periodo, yo voy a ser dobles de ellos. Entonces, como bien decís vos, si un consultante trae, ¿no? Bueno, yo tengo, por ejemplo, un problema económico. Lo primero que voy a mirar es este doble, ¿no? Con quién tengo afinidad para ver cómo se relaciona mi problema con este ancestro, ¿no? Es como que el motivo de consulta nos permite ir delineando, ir afinando, ¿no? ¿Qué es lo que voy a mirar? ¿Cómo lo voy a trabajar? Entonces es sumamente importante tener claro, ¿no? Empezar a tomar conciencia de esto. Tenemos muchos tipos de doble. Otro doble muy común y muy fácil de identificar es por los nombres, ¿no? Si yo tengo el mismo nombre que una ancestra o ancestro, ahí también va a haber una afinidad importante. Y acá les traigo un caso que es muy interesante. Una chica la otra vez me consultaba porque ella tenía problemas para conciliar una relación de pareja. Entonces, cuando armamos su árbol, vimos que ella había nacido el 14 de febrero. Y vamos un poquito más atrás y vemos que la abuela materna, el 14 de febrero la habían dejado, ¿no? La habían abandonado. Entonces, acá encontramos una coincidencia, ¿no? Con un pequeño síndrome aniversario. Eso como un dato. Y como otro dato, ella tenía el mismo nombre que su abuela materna. Entonces ahí, bueno, estuvimos trabajando, ¿no? Esto de cómo uno es fiel, ¿no? En este caso lo vimos en esta historia en particular, yo, ¿cómo voy a ser más feliz o voy a lograr una historia de amor si mi abuela, ¿no? No lo pudo consolidar. Eso Claro, es buenísima. muy patente, ajá. Bueno, son ejemplos por ahí porque para que se tornen, ¿no? Más clave y más fácil poder identificar lo que todos tenemos dobles. Pero está bueno y es importante ir haciéndolo consciente, ¿no? Para salir de esta repetición y en realidad poder mirar
con amor un poco las historias, ¿no? De los que nos preceden y tomar este aprendizaje, ¿no? No porque mi abuela haya tenido una decepción amorosa o una historia difícil, significa que yo tenga que pasar por lo mismo. Entonces, bueno, es un ejemplo que siempre lo traigo. Bueno, después tenemos también dobles por profesión, ¿sí? Cuando vemos en el árbol que hay muchas profesiones que se vienen repitiendo, por ejemplo, toda una generación, ¿no? De médicos, el abuelo, el padre, el hijo, ¿no? Estudian medicina. Bueno, hay que buscar, ¿no? El lenguaje simbólico, como bien decís vos siempre en tus cursos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién no recibió atención médica? ¿No? O hubo un accidente en la familia que alguien está buscando reparar. Entonces, Sea, siempre se busca la parte, ¿no? ¿Qué quiere manifestar el inconsciente con tantos médicos en el sistema familiar? eso es Exacto, muy bueno, es muy interesante. De hecho, lo interesante de la profesión es que a veces uno está trabajando con el árbol eh, en transgeneracional y a veces por nombres, por fecha, por los datos que nosotros buscamos, a veces no encontramos nada. O sea, pareciera que la persona es como mm, que no formase parte de ese sistema, ¿no? El nombre, es muy extraño que eso pase porque generalmente uno lo encuentra en alguno de los ancestros la información, pero bueno, todo es posible. La regla de aquí en el transgeneracional de que todo es posible es así. Entonces, todo puede ser. Entonces, a veces, cuando yo tengo un gusto, por ejemplo, por la música, cuando yo estudio una carrera, por ejemplo, la música, como dices tú, soy médico, no tengo ningún otro dato en el árbol y pregunto, bueno, ¿qué carrera tienes? ¿Qué estudiaste? Para verlo y entenderlo a nivel simbólico. ¿Y alguien más de tu familia? Generalmente el mismo consultante te da la respuesta. Yo soy médico como mi abuelo, como mi papá, como todos. Entonces uno piensa y dice, claro, estos son dobles por profesión, pero no en sí la profesión, sino que traen el drama y a través de las exacto, profesiones se repara el drama. Yo estoy reparando aquello que ocurrió, el drama que ocurrió atrás. Entonces, claro, como dices tú, imagínate un médico, un pediatra, que va a haber ahí niños fallecidos, niños que no tuvieron atención médica, y esos dramas se manifiestan después por muchas generaciones en donde todos hacen y trabajan en la misma profesión. ¿Pero por qué? Porque hay un estrés inconsciente que no ha sido, cierto, duelado, no se ha terminado de cerrar el ciclo. Entonces, luego viene, pueden pasar muchas cosas. Lo peor es que esta situación se repita, ¿no? Que muera un niño en el sistema familiar. Y va a mostrarnos una gran tragedia y la vamos a vivir. Pero por otro lado, puede ser que yo esté reparando todos los días con mi profesión y sea muy bueno en lo que haga, pero me vaya mal económicamente, no sepa cobrar mi trabajo, a pesar de que siempre, y esto es una gran clave, cuando uno dice siempre quise ser médico, un niño no tiene la capacidad de saber qué profesión no va a elegir. exacto. Entonces, cuando un niño siempre quiso ser bombero, siempre quiso ser médico, siempre ahí hay algo en su proyecto y sentido que nos está diciendo aquí atrás hay un estrés. Hay un sobreestrés, algo que no está gestionado y este desde siempre nunca es de uno, siempre es transgeneracional o de un drama mientras estuvimos en la gestación, pero no es de la persona. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque la reparación es dolorosa, o sea, cada vez que yo tengo una profesión con la cual estoy reparando, no me va a ir muy bien económicamente, no voy a saber cobrar, no, se va a Ujú. notar en eso, ¿sí? Voy a tener 20.000 títulos y no hay caso, la gente no llega a mí, no llego, algo pasa, ¿sí? Entonces, es muy interesante la profesión para ir a buscar el drama original
para poder sacar a la luz aquello que no quedó resuelto, ¿sí? Y bueno, sirve como información. Cuando no hay nada más, la profesión puede ser una gran guía en nuestras sesiones. Y eso es muy interesante poder verlo. Después cuando uno, si ustedes piensan ahí más o menos, Caro, ¿tenés algunas profesiones en mente como el médico? ¿Qué otras se te ocurren para compartir? Bueno, hay varias. Yo por ahí he trabajado mucho con consultantes que tienen generaciones de docentes, ¿no? Profesores, donde ahí vemos que hubieron niños, ¿no? Que no pudieron estudiar, o personas que empezaron tal vez la secundaria y no pudieron alcanzar un título universitario. Entonces, hay como mandatos muy fuertes, ¿no? Yo no pude terminar la universidad, pero me gustaría, ¿no? Que vos como hija o vos como nieta lo puedas culminar. Esto te va a traer independencia económica. Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Las diferentes simbólicas que tiene cada profesión. No solamente en la docencia, sino también, bueno, hay un montón de ejemplos, ¿no? El tema de la abogacía también, que tiene que ver mucho con la ley, con las leyes que por ahí se transgredieron, ¿no? Con las injusticias o con las estafas. Entonces después vienen todos estos profesionales que están básicamente mostrando lo que faltó en el sistema, ¿no? A dónde se produjo la falla. Entonces, a dónde está la falla es donde el inconsciente busca reparar, ¿no? Entonces, si hubo injusticias, y bueno, va a venir un abogado, ¿no? A poner orden. O si hubo problemas a nivel financiero, va a venir un contador, por ejemplo, o un gran administrador, ¿no? A ordenar esos pendientes. Entonces, creo que está bueno resaltar que siempre va a estar como esta reparación de base, pero que es importante tomar conciencia, ¿no? Para Ah, que la persona pueda elegir cómo quiere vivir su vida, y sobre todo lograr esa independencia económica, porque como decís vos, generalmente cuando reparamos, no tenemos problemas para cobrar por nuestro trabajo, para expandirnos, para crecer. No nos va a consultar alguien que le vaya bien a nivel económico. Siempre vienen los que, bueno, me pasa que no llego obvio. a fin de mes, ¿no? Eso es lo más frecuente. Sí, claro, imagínate Entonces, llegar a consulta a alguien que sufre, "Bueno, soy millonario llorando, soy, bueno, ahí hay un grave claro, problema, pero un problemita, exacto, no lo puede, tiene tal que ir para cual, otro, tal otro, cual. otro lugar. No, pero Sí, sí, uno ve en consulta eso, ¿no? Que nos atraviesa a todos en un punto. Sí, totalmente. sí, Oye, Cari, por ejemplo, otra cosa que es muy interesante, los dobles por nombre, esto que decías tú y que diste el ejemplo, porque yo me imagino que la mayoría que nos va a escuchar les ha pasado que dicen, ay, no, le voy a poner un nombre a mi bebé que no esté en esta familia, ¿no? Entonces sí, ya se me ocurre un nombre y uno empieza a investigar el transgeneracional y de repente dice, uy, no, no sirvió de nada tanta búsqueda, porque en el fondo el sistema, el inconsciente hace lo que quiere, le va a poner el nombre que para darte la información, ¿no? De que viene a reparar o repetir, a mostrar una historia de un ancestro. Y el otro que se hace, entre comillas, consciente, es decir, bueno, Juan primero, Juan segundo, Juan tercero. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema es que como todos se llaman Juan, nadie ve a Juan del 2025, sino que cada vez que uno dice Juan, está viendo al Juan del 1700, por ejemplo, ¿no? Exagerando. Entonces, claro. Mm, el nombre es muy potente, o sea, dentro de todos sí, los datos que nosotros buscamos, las fechas son muy importantes, nacimiento y concepción, pero el nombre es también, o sea, yo creo que tiene el mismo nivel de peso que las fechas, porque es esto, o sea, no vemos a Juan del 2025, vemos siempre a un solo Juan. O sea, imagínense exacto, generaciones y generaciones con el mismo nombre, toda la información que tiene Juan, el nombre Juan. ¿Sí? Y si yo entiendo que exacto, Juan es una frecuencia, los nombres son frecuencias, tienen todos, son todos dobles del primer
Juan de la existencia del sistema familiar, ¿sí? Que nosotros vamos a revisar hasta la cuarta generación. Pero es eso, o sea, no existo. En un punto no existo y me está pidiendo. Cuando a mí me ponen un nombre X, cuando hay repetición de nombre, mi sistema familiar a nivel inconsciente me dice, trae el muerto a la vida, resuelve lo que Juan primero dejó pendiente, carga tú con todos los pendientes y trata de resolver, ¿no? Entonces, ese Claro, pobre Juan del 2025 se lleva una mochila así de este porte de todos los Juan que han existido en el sistema familiar, ¿no? Entonces, sí, por eso es tan importante nuestro nombre también a nivel colectivo, ¿no? ¿Por qué te sí. pusieron ese nombre también? Porque tus padres te quisieron poner Carolina, ¿qué estaban pensando cuando eligieron tu nombre? Son cosas que son Tal cual. determinantes, ¿no? Que Tal cual, son, aparte, como decís vos, el nombre es como nuestra forma de presentarnos ante el mundo, es nuestra identidad. Entonces, imagínate la carga que tiene ya tener a lo mejor tres Juan, ¿no? En el árbol, como todo lo que esa persona carga en las espaldas. O sea, sí, es sumamente sí, importante. Y cuando uno lo hace consciente, ¿no? Como que dice, ah, ahora entiendo por qué tal vez no tengo este bloqueo a nivel económico o a nivel laboral, ¿no? Cuando empezamos como a mirar las historias en el transgeneracional, bueno, vemos que tenemos muchas posibilidades, tal vez que no habíamos visualizado antes, ¿no? totalmente, totalmente. Es muy entretenida, transgeneracional Sí, y muy sanadora además, llegar a la fuente, al origen de todo, ¿no? De dónde se programó. Cómo uno ve esa maravilla de entender que el ser humano sobrevive gracias a que la información se hereda, que la información, lejos de estar para dañarnos, si bien uno lo puede pasar requete mal, finalmente es porque nos está mostrando, todo el tiempo nos está mostrando que esto ya pasó, que hay algo que está arriba desequilibrado, que hay algo que no terminó el ciclo, que hay algo que ha quedado excluido, no visto, que no puede estar en el secreto. Los secretos siempre buscan salir a la luz y lo hacen a través de dolor, de incomodidad. Es necesario tomarlos así, ¿no? Como un síntoma, como un gran aliado y hay esta técnica maravillosa que nos permite a través de es tan lógico, es tan atemporal y tan cierto sí, cuando uno lo va trabajando que finalmente uno nunca deja maravillarse cuando empiezas a hacer asociaciones y fíjate esto y fíjate aquel abuelo y mira tu fecha y mira tu nombre, entonces tú eres afín y la persona en realidad no tiene que saber transgeneracional para decir, claro, ahora entiendo, ¿no? Y las personas que estudian transgeneracional, eso es clase a clase a clase, movilizar, que te vayan pasando sí. cosas, que vaya apareciendo información que andaba por ahí oculta y de repente, oh, ya te cuentan una historia familiar, y tú dices, pero ¿cómo? Y empiezan a aparecer los datos y pareciese que todo es mágico, pero en realidad es que la información se empieza a abrir y tú empiezas a poner intención, ¿cierto? Y atención Sí, a una información que antes estaba velada. O sea, cuando tú haces transgeneracional, esa información que es permitida, soportable para nuestra conciencia, se devela como un misterio y en nuestro transgeneracional está el tesoro, si nosotros tenemos el tesoro escondido en nosotros y en toda nuestra historia familiar. Bueno, y hablando de tesoro y hablando de inconsciente y de cómo todo esto no creemos que tenemos libertad, pero no, la pareja, ¿no? Cuando uno está con una pareja que es doble por fecha de nacimiento, por ejemplo, ahí hablamos de un gemelo simbólico. Claro, ¿te ha tocado exacto. atender gemelos simbólicos? Hay síntomas interesantes cuando Hay uno síntomas, está sí. con un gemelo. Ujú. Sí, es una consulta para ahí muy frecuente porque es como que ahí el inconsciente los trata como si fueran hermanos a la pareja, ¿no? Entonces,
ahí generalmente aparece mucha sintomatología en torno a no poder tener hijos o no poder concebir, porque no hay un interés sexual, sino que ese vínculo se torna un poco más fraterno y no tanto de pareja. Entonces ahí hay que trabajar mucho, ¿no? Porque las parejas en este caso se pueden llevar muy bien o se pueden llevar muy mal. O sea, tenemos estas dos posibilidades. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho en esta, a nivel sistémico, ¿no? De los roles de cada uno, del proyecto como pareja, y sobre todo ver qué está mostrando también, ¿no? Ver si la pareja que vos elegiste no está representando algún ancestro atrás tuyo, como por ejemplo la abuela, ¿no? O si no, también es doble Ah, de tu mamá, porque también muchas veces pasa eso. Entonces hay que ver bueno, en el digamos contexto, ¿no? que claro, digamos que eso se llama incesto simbólico y uno siempre está en Sí, incesto simbólico con alguien de su sistema familiar, porque en realidad tú tienes tu familia nuclear y uno busca afuera en una pareja ciertos rasgos unarios, ¿no? Que te va a recordar de alguna u otra forma a la mamá, a la abuela, bueno, siempre, sí, pero a veces estos incestos simbólicos están activos y otras veces no, a veces estamos re bien, nos llevamos re bien como pareja, pero hay un mensaje inconsciente, me lleve o bien o me lleve mal cuando uno está en incesto simbólico con un doble, ¿cierto? Un doble de mi abuela, un doble mío, ya soy gemelo, ¿sí? Ahí el mensaje es mucho más fuerte. Cuando estoy con la abuela, con exacto. el abuelo, con mamá, con papá, sí hay un mensaje de por qué estoy trayendo de vuelta a esta persona, qué quedó sin resolver, cómo me llamaba con mi mamá, cómo me llamaba con mi papá, qué pasó con el abuelo, ¿no? Pero en el caso que yo estoy en Sí, pareja con un gemelo, si el mensaje inconsciente es entre hermanos, no se tienen hijos. O sea, claro, no es exacto. políticamente correcto. ¿Sí? Sí, Entre hermanos, entre familia, tener hijos. Sabemos que esto en la historia ha ido cambiando, pero nosotros estamos en este contexto, en este momento de la historia, ¿no? En donde eh, estar con un primo hermano es como extraño, ¿no? O sea, no, entre la familia no se casan, bueno, no hay sexualidad. Entonces el inconsciente dice, bueno, no vamos a... Es peligroso tener hijos, así que te voy a poner con una persona, tú vas a buscar una persona que sea tu gemelo simbólico y hay un estrés inconsciente de tener familia o de tener hijos. Y eso es súper buena información porque sí, yo voy a tener un flash, un relámpago de electricidad cuando yo me encuentro con esa persona, pareciera que nos conocemos de toda la vida, es así una cosa tremenda, y luego, sobre todo cuando se tienen hijos, ya eso empieza a decaer, se termina, ¿sí? Como dices tú, uno queda como hermano, y como hermano peleas como hermano claro. Ese es el o eres tema, re sí, partner como un hermano, ¿no? Pero claro, claro, estas parejas necesitan saberlo porque tienen que trabajar muchísimo justamente en su vida sexual, ¿no? En la vida de sí, pareja. Es muy tal cual, importante porque si no, caes en esto más fácilmente que otras parejas. Es como la crónica de una muerte anunciada, ¿sí? Entonces puede darse en el sí, primero, en el segundo hijo, porque como se activa, o sea, sabemos que se activa, no siempre está activo. Puede activarse o no, depende de lo que tengamos que resolver, ¿sí? También como es muy, no sabemos nada, simplemente pasa, ¿sí? No sabemos por qué se activa, por qué no, a veces se activa porque tú sí, estás en un síndrome de aniversario, porque estás en una edad puntual, porque esa edad es importante, viaja a través de todo el sistema familiar, o porque esa edad, como tú contabas el ejemplo, a mis 35 años, mi abuelo, del cual yo soy doble, tengo doble por nombre, por fecha de nacimiento, que comparto un montón de afinidades, ¿cierto? A los 35, como decías tú justo, se separó, ¿no? Entonces por ahí mi claro, síndrome del gemelo se activó y a los 35, antes estaba todo bien. Y a veces con un segundo exacto, hijo, porque no, mi abuela perdió un segundo hijo a los 35, un cuarto hijo, pero a los 35, ¿no? Entonces a mí se me activa el síndrome en ese momento y todo tiene lógica porque nada es azaroso. Lo que pasa es que uno
uno tiene que encontrarle la Sí, el lógica, sentido, el claro. sentido. Y eso es lo que hacemos nosotros finalmente como terapeutas en transgeneracional, con los datos, con el estudio y todo, ir a buscar, investigar, no chusmear, sino que investigar hasta llegar a ese ancestro para poder integrar su historia, como decías tú, verlo, eh, reconciliarnos, solo Tomar eso el trabajo, conciencia. Ujú, ¿sí? tal cual. Sí, sí, está bueno eso que vos decís, porque por ahí la gente cuando se trabaja en el árbol y vos le explicás, ¿no? Esta cuestión de qué implica ser doble, por ahí la gente se asusta y dice, yo no quiero tener la misma vida, ¿no? De esta persona en la cual soy doble. Y no es que vas a tener la misma vida, sino que el poder discernir esto, ¿no? Que tenés una afinidad transgeneracional con esta persona, bueno, tenés que mirar esa historia para ver qué aprendizaje, ¿no? ¿Qué tenés que integrar de esa persona para tu propia vida? Es como, yo siempre digo, es como un legado simbólico que nos entrega, en este caso, esta persona. Entonces, mirarlo con amor, valorarlo como tal y ver qué puedo integrar, qué puedo tomar y, ¿no? Y qué quiero dejar con este ancestro. Que es un trabajo muy bonito, pero bueno, requiere, ¿no? Esta apertura también interna, ¿no? De estar dispuesto a recibir esta información. Yo justo le decía a las alumnas, no quiero escucharlas decir que voy a cortar con un ancestro porque eh, me sangran los oídos, porque es esto, entender que solo la reconciliación y el amor sana. Sí, Entonces, cuando uno no puede cortar con su ancestro, es imposible, son vínculos que no se pueden cortar. Pero cuando uno hace ejercicios con tijeras, con corte, lo que está haciendo es cortar el lazo o la identificación y la lealtad al dolor de ese ancestro, a eso tal que cual. quedó sin resolver, sin duelar, pero no es con el ancestro. Tú no puedes tomar un ancestro y decirle para afuera, no se puede, porque Claro, siempre va a pertenecer y siempre va a tener ese lugar. Haya hecho lo que haya hecho, entonces en el fondo lo que hacemos es entender la época en que vivió, entender sus circunstancias, entender que si yo hubiese estado en su lugar, hubiese hecho lo mismo, porque no tenía otras herramientas, y que todo eso ya pasó, que gracias por la vida. Si ese ancestro hubiese tomado cualquier otra decisión, nosotros no existiríamos. Para bien o para mal de la historia de nuestros ancestros, todo tenía que ser como fue. Entonces, desde ese movimiento de reconciliación, yo ya encontré mi respuesta, yo ya entiendo por qué en mi presente estoy mal, me pasó esto, encuentro la explicación que necesitaba, reconcilio la historia de mi ancestro en mí, porque hasta ahora lo he estado reparando y repitiendo en mí, o sea, yo he tenido ese estrés inconsciente, y ahora a través de mí estoy reconciliando y terminando de cerrar el ciclo que no pudo ser cerrado, ¿sí? Entonces, esa es la mirada finalmente y nuestro trabajo de llevar a esa comprensión y a esa reconciliación, pero no y llegar y sacar, y decir, esto no me gusta, lo voy a borrar con una gomita, no, no se puede hacer eso. ¿Sí? Creo que es muy importante exacto. dejarlo muy, muy en claro. ¿Sí? Bueno, esto es un poquito porque la formación es un montón. Está bien, Sí, tal cual. perdón. Es mucho más amplia. Sí. Sí, es mucho más amplia. Entonces, claro, ¿te gustaría hacer la meditación que traías para compartirlo ahí con las personas que nos están viendo? ¿Sí? Dale, por supuesto. Te dejo para Bueno, que la hagas idea este es hacer, ejercicio. dale. La idea es hacer un pequeño ejercicio como un ritual simbólico para trabajar cuando identificamos un doble en el árbol genealógico. Entonces, la idea es, bueno, abrir como un espacio sagrado, entonces, por ejemplo, pueden prender una velita o poner música relajante y ponerse en posición de meditación. Lo vamos a hacer ahora para que tal les quede.
Entonces vamos a hacer algunos movimientos con la cabeza, hacia un lado, hacia el otro, y vamos a ir conectando con la respiración consciente. Y lentamente vamos a ir cerrando los ojos. Y cada vez que inhalamos, exhalamos. Bien, vamos a ir conectando con nuestro mundo interno. Empezá a registrar cómo se encuentra tu cuerpo físico en este momento. Y si percibís alguna tensión o algún malestar en alguna área, lo que vas a hacer es llevar la respiración hacia allí para liberar esa zona y te volvés a encomendar a la respiración. Si se presenta algún pensamiento intrusivo, simplemente lo vas a visualizar sin emitir ningún juicio de valor y te vas a volver a encomendar a tu respiración. Y vamos a llevar toda nuestra atención y nuestra conciencia hacia la zona del corazón. Vamos a conectar con este centro energético el día de hoy. Entonces, en este estado de mayor concentración, vamos a observar aquel ancestro con el que yo he identificado que tengo una afinidad, que comparto información. Vamos a visualizarlo, que se encuentra delante de nosotros, y vamos a adoptar la postura interna del asentimiento, del poder decir sí a todo tal y como es, observando con amor a este ancestro que se encuentra delante de nosotros. Bien, entonces en esta postura interna vamos a mirar a este ancestro a los ojos, estableciendo un contacto con él o con ella, y le vamos a decir la siguiente frase: te honro y agradezco el camino que recorriste. Entiendo que lo hiciste de la mejor manera posible, pero hoy elijo mi propio destino. Me libero y te libero de esta carga. Gracias por mostrarme lo que debo integrar y lo que debo sanar. Ahora sí, estoy listo para mirar mi propia vida. Ahora sí, puedo mirarte con amor. Bien, si hay algo más que le quieras decir, también lo puedes hacer, siempre manteniendo esta mirada amorosa y compasiva. Y vas a visualizar, cuando le decís estas frases, cómo este ancestro te sonríe y te da su bendición para que puedas seguir con tu propia vida, con tu propio camino. Bien, entonces, inhalando y exhalando, nos despedimos de este ancestro y volvemos a conectar con la respiración, inhalando y exhalando, y vamos recordando el lugar, el espacio físico en el que nos encontramos. Y para que este volver a conectar sea lo más amoroso posible, vamos a hacer algunos movimientos con la cabeza, con las manos, siempre movimientos que estén comandados por la respiración para respetar el tiempo de nuestro cuerpo. Y lentamente volvemos a abrir los ojos. Bien, bueno, es un gran ejercicio para Muy trabajar. lindo.
Bienvenidos de vuelta de esta visualización. Estuvo buenísimo, Caro, me encanta. Bueno, me alegro. Bueno, podemos dejar hasta aquí para que las personas sigan también en su movimiento, en la meditación, post-meditación. Y bueno, nos encontramos pronto, ¿sí? Para hablar más cositas interesantes. Bueno, por Que estés supuesto. bien, Caro. Muchas gracias, Cata. Abracito, chao, chao a todos, chao, chao. Beso.